Adelante. Ok, Lisa. Para lo que era de vigencia, ¿no? Lo que usted decía, yo en la definición le encontré la vigencia normativa de la calidad que tienen las normas, que significa que son válidas, efectivas y de ampliación en la actualidad. Eh, Luego también encontré cómo adquiere vigencia una norma. En el caso de la legislación, la norma nunca podrá entrar en vigor si no se ha publicado en el boletín oficial, algo así. Pero esto es de España. Ya. Luego, efectos, no, qué es abrogar una ley? Es acción de dejar sin efecto jurídico un cuerpo legislativo completo, a diferencia de la derogación que se refiere a parcialidades de una norma, ley, código, reglamento. Ahora, el de Bolivia encontré abrogar, derivar este vocablo de latín, bueno, el vocablo, en un sentido general, el término se refiere a la abolición, revocación y anulación de una ley y código, un reglamento o un precepto. En el lenguaje jurídico, el término abrogación se refiere a la supresión total de la vigencia y por lo tanto de la obligación de una ley, código o reglamento. La terminología jurídica y técnica distingue una diferencia básica entre abrogar y derogar. Derogar es la revocación de alguno de los preceptos de la ley, código o reglamento, mientras que la abrogación implica la anulación de la eficacia jurídica de un mandato legal en su conjunto. Eso era, Lisa, de los Muy dos. bien. Luego del ejemplo de lo que usted pedía, encontré este que es de La Paz del 12 de agosto del 2021, que es de facturación electrónica en línea, facturación electrónica, que dice, el presidente del Servicio de Impuestos Nacionales informó que el nuevo sistema de facturación entrará en vigencia a partir del 1 de diciembre del 2021 con la implementación de las modalidades de la facturación electrónica en línea, computarizada en línea y portal web en línea, que en una primera fase priorizará a grandes contribuyentes, entre paréntesis gracos, y principales contribuyentes públicos. Además, se mantendrá vigente la facturación manual, prevalorada y computarizada. Encontré Muy eso. bien. Muy bien. Para complementar tu participación, un momentito esperas, por favor, Erika. Ya. Vamos a ver la disposición que haces mención. ¿Ya? Está bien, dice. Bien, en esa publicación se habla del nuevo sistema de facturación que va a entrar en vigencia en diciembre. Y justamente esta es esa disposición. Ya estoy en la página del SIN, ¿no? Vamos a mostrar la parte inicial de la disposición para que la ubiquen. Bien, cuando nosotros estamos hablando del sistema de facturación, el sistema de facturación es necesario para poder regular todos los aspectos relacionados con la aplicación práctica del IVA, ¿no? Porque todos los hechos generadores de IVA tienen como respaldo facturas, ¿ya? Y para poderlas emitir correctamente es que surge esta disposición, ¿sí? Bien, ahora, en esta disposición, que es en este caso la 21, la 11 del año 2021, ya esta disposición nos va a reglamentar, como decía su compañero, ya la vigencia de la facturación electrónica, computarizada y portal web, todas en línea, pero también va a mantener la vigencia de las anteriores formas de facturación, que son la manual, la prevalorada y la computarizada. Bien, esta disposición, ya en la parte final de la disposición, ha de establecer no justamente desde cuándo entra en vigencia, ya, y también nos va a hablar de la aprobación y derogación de algunas normas. Bien, esta disposición ha sido emitida el 11 de agosto de 2021, ya, y como mencionaba su compañero, entra en vigencia el 1 de diciembre del 2021. Entonces, en este momento, ¿estaríamos en un periodo de vacación de la norma o no? ¿Estaríamos en un periodo de vacación de la norma? Sí, Liz, porque Ya, aún no entró en vigencia. bien.
Si nosotros nos fijamos, la tarea que les he subido, que habla de la vigencia, ya esta tarea todavía no tiene fecha, porque vamos a subirla cuando terminemos de avanzar todo. Bien, en su primera parte tenemos el concepto de vigencia. Como han mencionado, no es el periodo en el cual la norma tiene vigor, ya, o en el cual la norma tiene carácter obligatorio. Entonces, mientras está vigente una norma, estamos obligados a cumplirla. Cuando deja de estar vigente una disposición, ya no estamos obligados a su cumplimiento. Ahora, por su vigencia, hay dos formas de clasificar, ¿no?, las normas. Algunas tienen, o sea, por su inicio y por su duración. Por su inicio, algunas disposiciones son de vigencia inmediata o instantánea. ¿Qué significa? Que apenas se publica la norma, ya entra en vigencia, ¿no? Entonces, hay algunas disposiciones que son publicadas ya, en el caso, por ejemplo, de una ley, de un decreto, en la Gaceta Oficial de Bolivia. Y en el caso de las resoluciones del SIN, de la aduana, generalmente se lo tiene que hacer a través de un periódico de circulación nacional, independientemente de colocarla en la página web, ¿no?, de las diferentes instituciones, ¿ya? Entonces, una vez que es publicada la disposición, no, si no dice nada, se sobreentiende que está vigente desde el día de su publicación. Ahora, si no, puede ser que la misma norma diga la presente disposición entra en vigencia desde la publicación de la misma, o sea, desde el mismo día en el cual está siendo publicada, sea en la Gaceta Oficial de Bolivia, sea un periódico de circulación nacional, que son publicaciones de carácter oficial. Bien, ahora, puede ser que la disposición establezca que entra en vigencia, no, en forma posterior, ¿no?, o diferida. ¿Qué quiere decir? Que no entra en vigencia ese mismo día, sino que hay un tiempo para que empiece recién la vigencia. Ahora, este tipo de vigencias pueden estar sujetas a alguna condición. Van a encontrar ustedes leyes que indican que esa ley entra en vigencia a la publicación del reglamento. Entonces, es muy frecuente esto. ¿Qué tengo que hacer? Buscar cuándo se ha publicado el reglamento y ahí recién entra en vigencia. Por tanto, es una vigencia posterior condicionada, ¿no?, a un reglamento, ¿ya? También puede ser que establezca un plazo y diga, la presente norma entra en vigencia en 90 días. Entonces, ¿qué está haciendo? Está dando un plazo, que es el caso de la misma ley 2492, el Código Tributario, ¿no?, en el cual tuvo ese tipo de vigencia, ya que dio un tiempo de 90 días. ¿Para qué? Para que en esos 90 días se puedan sacar todos los reglamentos necesarios, dado que un código tributario necesita una reglamentación muy amplia. Entonces, por eso se dieron 90 días para poderla reglamentar a esa disposición, ¿ya? También puede establecer una fecha fija, como es el caso del sistema de facturación, que nos dice va a entrar en vigencia el 1 de diciembre del 2021. Entonces ya está estableciendo una fecha, ¿ya? Entonces, cuando es vigencia posterior o diferida, puede haber esos casos, ¿no?, que haya una condición, que haya un plazo o se establezca una fecha futura. Mientras se llegue a esa fecha, estamos en el periodo de vacación de la norma. Es decir, la norma ya se ha publicado, la norma ya está siendo estudiada, de repente está siendo objeto de implementación, ¿no?, ya sea a través de diseño de sistemas, aplicación de sistemas, etcétera. Bien, o es un tiempo necesario para que la población poco a poco se vaya familiarizando con la norma. Entonces, ese periodo de vacación de la norma ya es un periodo previo a la vigencia. Por tanto, en ese periodo no estaríamos nosotros ya, en este caso, solamente se podría decir comprometidos en su implementación, en su aprendizaje, ¿no?, en su aplicación, pero todavía no es obligatorio su cumplimiento. ¿Cuándo es obligatorio su cumplimiento? Cuando inicia la vigencia, ¿ya? Bien, por su duración, las normas pueden ser de carácter temporal o transitorio. Quiere decir que en la misma norma nos dice cuándo inicia la vigencia y cuándo termina la vigencia. Ahora, puede ser que una norma sea de carácter indefinido, es decir, se sabe el inicio pero no el final.
pero puede haber alguna otra disposición del mismo rango que la limite, ¿no? Y la vuelva temporal. Ya, o sea, inicialmente puede ser indefinida, pero puede salir una norma e indicar que va a estar vigente solamente hasta tal fecha, ¿no? Y que luego ya no está vigente, como es el caso del sistema de facturación. Las anteriores normas del sistema de facturación van a dejar de estar vigentes cuando entre en vigencia este nuevo, ¿no? Entonces ahí a veces se limita la vigencia con una derogación o con una abrogación. Si quiero hacerlo parcialmente, es decir, algunos artículos solamente, entonces hablaremos de una derogación. Y si la norma completa va a dejar de estar vigente, entonces a través de una abrogación. ¿Ya? Bien, entonces esa sería una referencia general de lo que estamos tratando, ¿ya? Y en el caso de los ejemplos, como decía, en el sistema de facturación, ya nosotros tenemos justamente el inicio de la vigencia, que es de carácter posterior o inmediato. ¿Qué dice? Esta parte, fíjense, por favor. ¿Qué nos dice? La norma está publicada en agosto. La vigencia es inmediata, entra en vigencia en agosto mismo o entra en vigencia con posterioridad. Con posterioridad, Con posterioridad. Muy bien. Y estaríamos en este momento, en el momento de prepararnos para el inicio de la vigencia. ¿Ya? Bien, por ejemplo, no, yo tengo una dificultad. Ya hay una persona, ¿no?, que está en este momento en la facturación del portal web, ¿no? Pero no en línea, ¿ya? Y resulta que en esa forma de facturación, muchas veces no es posible acceder rápidamente al sistema. Por ejemplo, si yo tengo que emitir facturas ya el día jueves, que es el último día del mes, no entro a ese sistema y muchas veces no me da acceso. Y puedo intentar todo el día y no me da acceso. No, entonces, para el contribuyente es una gran dificultad, porque como se trata de alquileres, deberíamos emitir mensualmente las facturas. Y muchas veces me he visto obligada a emitir las facturas recién al día siguiente, ya, pero ya es otro mes, ¿no es cierto? Entonces ya nos genera una dificultad. Entonces he tratado de pasar a la facturación de portal web en línea, en la cual no tenemos esa dificultad. Ya yo utilizo ese sistema de facturación para mi trabajo y también para las actividades secundarias que tengo. Y no tengo dificultad en la facturación portal web en línea, pero con la otra sí tengo problema. Entonces, ahí, por ejemplo, no, yo entiendo que hasta el 30 de noviembre ya ese sistema que tiene esos problemas va a dejar de estar vigente y ojalá se pueda hacer ya la migración. He intentado en este periodo de vacación de la norma migrar a esa persona, ¿no?, a esta otra modalidad que no tiene fallas. Ya, sin embargo, no me da el permiso respectivo, ¿no? Han indicado que se debe esto a que en un determinado momento se inactivó ese NIT, luego se volvió a activar, pero ese no debería ser un impedimento para que podamos migrar. Entonces, fíjense, en este periodo de vacación de la norma estamos tratando de adecuarnos, ¿no?, y de ingresar a la modalidad que más nos conviene, ¿no es cierto? En este caso, a la modalidad que tenga mayor acceso, no una modalidad que estés todo el día intentando entrar y no te deje, ¿no? Entonces, en ese periodo ya nosotros deberíamos poder hacer esa migración, ya podríamos cambiarnos, ¿no?, de modalidad de facturación y no debería haber problema, ¿ya? Entonces, para eso sirve ese periodo de vacación, por ejemplo, ¿no?, para poder hacer esos cambios. Ahora, si estamos con un sistema computarizado y queremos pasar a uno en línea, ya entonces hacer los trámites respectivos, ¿no?, para poder ingresar, preparar al personal, ¿no?, capacitarlo. Todo eso tendríamos que hacer en ese periodo previo, o sea, un periodo previo a la vigencia de la norma, ¿sí? ¿Está entendido por qué hay un tiempo para que entre en vigencia una disposición cuando se trata de una disposición amplia o importante?
Sí, se entiende para qué sirve ese periodo de vacación de la norma en el cual no está todavía vigente la misma. Sí, dice. Ya. Ahora, una disposición puede determinar la abrogación o derogación de algunas disposiciones. Revisen, por favor, la disposición abrogatoria primera. ¿Ya? En esta dice que a la vigencia de esta resolución, es decir, al 1 de diciembre del 2021, quedarán abrogadas las siguientes disposiciones y cita todas las disposiciones que ustedes están viendo acá. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué nos está indicando? Que estas disposiciones van a dejar de estar vigentes, ¿sí? Totalmente o parcialmente. Por ejemplo, la 21 del año 2016, que es el sistema de facturación virtual, va a dejar de estar vigente. Y de la misma manera las otras disposiciones que se citan. En este caso, va a dejar de tener efecto ya estas disposiciones, ¿sí? Pero totalmente o parcialmente. ¿Qué está haciendo esta resolución? Las está anulando estas disposiciones que están citadas en los incisos A al E, o solo algunos artículos está dejando sin efecto. Totalmente, Y yo creo, licenciada. licenciada, que, Adelante, adelante. bueno, desde mi parecer, licenciada, como dice en la parte donde dice segunda, se abrogan o derogan. Algunas disposiciones se van a abrogar totalmente y otras no se van a abrogar solo parcialmente, debido a que puede haber lo que es alguna deficiencia, lo que es en este nuevo sistema de facturación, que nos podemos nosotros agarrar de las anteriores, ¿no? Nos puede Ujú. servir para seguir adelante, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, en este caso, las que se citan en la disposición primera, ya esas están quedando totalmente sin efecto. ¿Estamos de acuerdo? Pero si en alguna otra disposición ya habría algún artículo que contradice a esta resolución, esa tampoco va a estar en vigencia. Ya, por tanto, hablaríamos de una derogación. Pero si hubiese alguna otra disposición que se olvidaron mencionar en estas, que sea contraria a esta resolución, también quedaría sin efecto. Por eso dice abrogación o derogación. ¿Estamos de acuerdo? Eso para evitar contradicciones, ¿no? Sí, porque normas anteriores pueden ser que sean contrarias a esta disposición. Entonces está tomando la previsión para que ésta no tenga problemas en su aplicación. ¿Sí? Bien, entonces ese sería el ejemplo que ha mencionado John, ya sobre el sistema de facturación. Él se ha basado en una publicación del presidente del Servicio de Impuestos Nacionales, pero el trabajo tiene que ser complementado, obviamente, revisando la disposición. Ahora, pregunto, para tanto los de contaduría pública como los que están estudiando ingeniería financiera, ¿cuál es la importancia de la vigencia en sus profesiones? O sea, ¿por qué este punto sería muy, muy, muy importante? O sea, yo pienso que realmente de esto depende muchas veces el que prospere o no una auditoría. No, de esto depende que pague o no pague. ¿Qué opina? Para tomar decisiones es sumamente importante que tomemos en cuenta la vigencia. Bien, alguno que participe, que me indique qué está estudiando, en qué carrera está y nos diga para qué o por qué sería importante tomar en cuenta o poner atención en la vigencia de las diferentes disposiciones. ¿Alguien que quiera participar? Jorge. Buenas, Lice. Yo estudio ingeniería financiera ¿Ya? y creo que es sumamente importante tener en cuenta la vigencia de todo, o sea, de todas las leyes, porque
puede ser que se haya modificado o se haya, o Incluso ya no estén eliminado, ¿no? sí, o ya no estén en vigencia las leyes Ujú. y por no estar bien informados, no estar al tanto de si una ley está vigente o no, podemos cometer errores muy graves con cualquier tipo de trámites que estemos haciendo. Ujú. Entonces eso es sumamente importante, ¿no? Para nuestro trabajo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el ingeniero financiero va a tomar decisiones. Por ejemplo, puede ordenar el pago de un tributo. ¿Y qué pasa si ese tributo ya no está vigente? O ha habido modificaciones. Entonces nosotros tenemos que mantenernos totalmente actualizados, ¿verdad? ¿Sí? En la profesión de ustedes es muy importante porque hay a veces transacciones que pueden ser muy significativas. De repente son transacciones, por ejemplo, de millones, ¿no? Ya en las cuales el que yo decida se paga o no se paga impuesto podría ser muy importante, ¿no? Por ejemplo, ya hubo un caso a nivel nacional donde hicieron la importación de una planta eléctrica. Bueno, de hecho, el valor es muy alto de la importación de una planta eléctrica, ¿no? Y el contador de esta empresa aplicó retenciones por pago a beneficiarios del exterior por cada pago que se hizo para en este caso, cumplir con el contrato de la importación de esa planta eléctrica. Situación que no era correcta, porque cuando importamos bienes no aplica el impuesto de beneficiarios del exterior, ¿no? Este impuesto es solamente para servicios, pero no en ningún momento es aplicable a la importación de bienes, ¿no? Entonces ahí la empresa habría tenido una pérdida significativa. ¿Qué opina? O sea, esa disposición estaba vigente, pero estaba vigente solo para servicios, no estaba vigente para bienes. Entonces, aplicar una disposición erróneamente ya puede implicar una pérdida o no. ¿Ustedes cómo se sentirían si ordenaran el pago de un impuesto que no corresponde? Sí, sí aplica una pérdida. Ya. ¿Alguno de contaduría que pueda opinar? Gracias, Jorge. Licenciada, si me permite. Sí, adelante. Bueno, mm, yo estoy estudiando lo que es licenciatura en Contaduría Pública. Anteriormente he estudiado licenciatura en Administración de Empresas, ya lo he terminado. Ya. Y en el transcurso de lo que he ido trabajando en la parte de lo que es administrativa, he visto que es muy importante, especialmente lo que es para un contador, saber lo que es, qué normas, leyes están vigentes, debido a que, como usted mismo lo indicaba y el compañero igual, se puede cometer lo que es errores, lo cual puede afectar directamente a la empresa y prácticamente los dueños de la empresa son los que con el contador, por no saber o no conocer lo que es la normativa que está vigente, lo despiden, ¿no? Ujú. Muy bien. Ahora, si estamos trabajando a nivel de contador público como fiscalizadores en la administración tributaria, ¿sería mayor nuestra obligación de saber la vigencia de las normas? Sí, le hice. Bien, ¿por qué? Porque un fiscalizador tiene que estar al tanto de las normas vigentes y de las normas anteriores, porque al fiscalizar no solamente se hace del periodo, puede hacerse de un periodo de 2019, digamos, no de un periodo actual. Ujú. Y tenemos que saber qué normas estaban vigentes en esa época. Muy bien. Entonces, en caso de que cometamos un error, podría anularse nuestro trabajo, ¿no? E inclusive estaríamos en un riesgo nosotros mismos, porque al anularse una auditoría, puede ser que Contraloría haga cargos a los responsables, ¿no? A los que han ocasionado que esa auditoría se pierda, ¿ya? Y puede ser que terminemos debiendo lo que nosotros estábamos determinando para un contribuyente en particular, ¿ya?
Por tanto, el riesgo incluso se vuelve personal, ¿cierto? En el ejercicio del contador público ya se pone en riesgo inclusive a la propia persona, ¿no? Porque vamos a terminar teniendo de repente responsabilidad administrativa o responsabilidad civil, incluso en algún caso hasta penal. Entonces, es una situación muy delicada. Bien, cuando hacemos una auditoría hay 3 aspectos a considerar fundamentales, ¿ya? Lo primero es que obviamente cuando hacemos un cargo necesariamente tenemos que tener una evidencia. No podemos hacer cargos sin evidencia, ¿ya? Lo que en materia jurídica se llama prueba, ¿sí? Luego, el procedimiento que apliquemos tiene que ser el correcto y tiene que desarrollarse de acuerdo a disposiciones legales. No podemos adulterar el procedimiento. Si nosotros alteramos el procedimiento de alguna forma, de igual manera se podría anular una auditoría o un control o una verificación. Bien, aparte de esto, tenemos que tener fundamento legal y ahí viene el tema de la vigencia. El fundamento legal de todo cargo ya tiene que necesariamente estar referido a disposiciones que estén vigentes en el momento en que se produjeron los hechos generadores, porque en ese momento tiene que saberse qué disposición tenía que aplicarse a ese hecho, ¿no? Y con esa disposición debemos hacer los cargos respectivos. Si nosotros nos equivocamos, ya aplicamos una norma que no entró en vigencia en ese periodo, o aplicamos una norma que estuvo vigente antes, pero en ese periodo ya dejó de estar vigente. Entonces, en ese caso, el contribuyente con toda razón va a pedir que se anule el trabajo, ¿ya? Entonces, es para el fiscalizador mayor todavía la responsabilidad de aplicar disposiciones que estén vigentes. Bien, en el tema de la docencia, ¿qué opinan ustedes si, por ejemplo, desarrolláramos la asignatura con normas que ya no están vigentes? Que yo les enseñara con normas de cuando he estudiado, por ejemplo, cuando era estudiante universitaria, y que en este momento les diera la tributación de esa época. ¿Qué pensaría? ¿Sería útil, no? ¿Qué problemas habrían si la educación que les diera estuviese basada en disposiciones que estuvieron vigentes cuando aprendí la materia, digamos? Buenos días, licenciada. Buenos días. En ese caso, nuestra asistencia tributaria estaría obsoleta, errónea, ya que podríamos hacerles, a los contribuyentes, hacerles o guiarles en una tributación que no corresponde al periodo o que no corresponde a la vigencia. Uno de los ejemplos que he aprendido, creo el anterior año, si no me equivoco, era el del MIS Facilito, la actualización que se habían pasado de todo lo que sabían, ¿no? El Facilito normal, instalarlo, pero ahora lo que era pasarse a lo que era el MIS Facilito en línea, entonces esa parte medio que lo que veía, ¿no? Las personas mayores era como que no me gusta tanto, pero ni modo, ¿no? Pero si no lo hacían y no se actualizaban esa nueva vigencia que estaba entrando, entonces no hacían los descargos correspondientes. Entonces eso, creo, licenciada, si bien es parecido, pero no es lo mismo, ¿no? Exactamente. Aunque tenga algunas desventajas inclusive, ¿ya? Porque si nosotros analizamos cómo se llena el facilito, ya cómo se ordenan las facturas, cómo se imprimen los reportes respectivos, bueno, hay bastante facilidad, primero porque ya hemos utilizado mucho tiempo ese sistema, ¿no? Bien, y segundo, porque en el nuevo ya existe bastante problema, principalmente en el ordenar las facturas, ¿no? Porque tú estás viendo, por ejemplo, en pantalla, ya las facturas y las tienes en un formulario 110 ya bien ordenadas, ¿no? Y mandas a impresión y resulta que las facturas aparecen cambiadas de lugar y no sabemos por qué ni cómo, ¿sí? Entonces, obviamente a una persona que tiene el tiempo, en este caso, muy reducido, digamos, para poder hacer el trabajo, esa es una gran dificultad porque tiene que
volver a ordenar factura por factura. Imagínate que tengas 100 facturas nomás, ¿no? De repente hay algunos que tienen más facturas inclusive, ¿sí? Entonces, bueno, hay ventajas y también hay desventajas, pero si el otro sistema va a dejar de estar vigente y este otro entra en plena vigencia, entonces nos veríamos obligados a aprender el nuevo sistema o no, por más de que tuviera fallas. Sí, obligados. Si no, no hacemos ese descargo correspondiente. Exacto. Entonces ahí ya vemos que la vigencia es muy importante. Pero también comentarles que si algún momento ustedes están trabajando en la administración tributaria, pienso que si vamos a empezar a aplicar, ¿no?, algún software, ¿no?, o vamos a utilizar alguna aplicación que ha desarrollado el SIN, ¿no?, tenemos que evaluarla antes de ponerla en uso, ¿no?, porque debemos saber, ¿no?, y prevenir los problemas que pudiesen existir, ¿ya? Porque ponemos en vigencia un sistema y a veces tiene tantos problemas, ¿no? Y no nos preocupa resolverlos mayormente, ¿no? Simplemente con disposición lo pusimos en vigencia, ¿no? Y el contribuyente a veces está ante grandes dificultades, ¿no? Por ejemplo, en alguna oportunidad queríamos enviar estados financieros y a medida que íbamos avanzando nos decía que no había error. Terminábamos de hacer todo, ya preparábamos el archivo para enviar al SIN y cuando lo enviábamos nos decía, existe error y si queríamos mandarlo a pesar de ello. Por tanto, cuando nos dice que existe error, a rehacer todo, ¿no? Porque no encontrábamos la falla. Entonces, al no encontrar la falla, bueno, optamos por rehacer, ¿ya? Y otra vez nos vuelve a suceder lo mismo. Consultando en la administración tributaria, nos dicen, no, así lo tienen que mandar. Es una falla del sistema. ¿Qué opinan de eso? ¿Será correcto que hayan puesto en vigencia, ¿no?, una forma de envío que ellos saben que tiene fallas, ya, y que posteriormente te digan que de todas formas lo mandes así con el mensaje de error, porque en realidad no existe error, sino solamente es una falla del propio sistema? ¿Está bien eso? ¿Está bien que hayan puesto en vigencia un sistema de esa manera? No, no está bien eso. No, Muy no es mal. correcto, dice. No, pues es una burla al contribuyente, ¿no? Ya, porque ¿cuántos jóvenes, si da error, deciden no enviar por miedo a que les multen? ¿Sí? Y resulta que al no enviar, igual te van a multar por no enviar. Entonces, una gran dificultad, ¿no? Ya ha sucedido, ¿ya? Entonces, el tema de vigencia realmente es un tema delicado, ¿no? Que debemos tomarlo en cuenta tanto los ingenieros financieros como los contadores públicos, porque muchas de nuestras decisiones se han de basar en ese aspecto, ¿ya? Ahora, si hacemos una auditoría, debemos cuidar que el fundamento legal esté vigente en el periodo en el cual se produjo el hecho generador. Ahora, si estamos trabajando, sea como contador público o como ingeniero financiero, ¿no?, en las empresas, en ese caso tenemos que verificar que si nos están haciendo una auditoría, se apliquen las normas que están vigentes, ¿no? Que es lo mismo que les estoy de alguna manera invitando en este momento a hacer, es a que vamos a desarrollar muchos temas y se entiende que mi persona tiene que darles contenido actualizado y vigente, ¿cierto? Y ustedes tienen que controlar aquello, ¿ya? Ahora, si sale una nueva disposición y entra en vigencia mientras estemos en el semestre, ¿estaríamos obligados a utilizar esa nueva disposición o nos aferramos a la que ya aprendimos? ¿Qué tendríamos que hacer si sale una nueva disposición? A la nueva disposición. Tenemos que actualizar, ¿ya? Ahora, peor si durante el semestre van a estar vigentes dos disposiciones. El sistema de facturación virtual jóvenes está en plena vigencia y va a seguir vigente octubre, noviembre más, ¿sí? Y en diciembre entraría la nueva disposición, ¿sí?
Por tanto, este semestre tengo que estudiar los dos sistemas de facturación o no. Sí, Ya, ¿por qué tendríamos que estudiar a ambas? ¿Y cuál sería el problema de estudiar una sola? Cualquiera de las dos, o la antigua o la nueva. ¿Qué problemas tendríamos si estudiáramos solo una de ellas y no las dos? porque si es, porque como una está vigente, pero de aquí a 2 meses va a dejar de estar vigente, tenemos que aprender las dos para saber lo actual y lo nuevo. Ujú. Muy bien. Tenemos que aprender ambas, ¿no? Entonces, saber una de ellas nomás, no importa cuál de las dos, nos va a traer problemas, ¿sí? Por tanto, si yo solo estudio la que en este momento está vigente y no considero la que va a entrar en vigencia en diciembre, entonces estoy formando, ¿no? Estudiantes que van a ser muy pronto profesionales, que van a aplicar la disposición antigua, ya, y no van a saber la nueva, ¿no? O a la inversa, si solo estudiamos la nueva, ¿qué pasa si, por ejemplo, alguno de ustedes necesita hacer en estos meses un formulario 110 o alguno de ustedes necesita ya hacer la defensa de las facturas de algún pariente, por ejemplo, que corresponden a estos meses? Entonces, tengo que saber ambas, ¿ya? Ahora, si algunos ya están trabajando, lo mismo. En sus trabajos van a seguir llegando facturas, ¿no? Del sistema de facturación virtual hasta el 30 de noviembre. Pues tienen que saber la disposición que está vigente y tienen que estarse ya preparando para la vigencia del nuevo sistema, ¿cierto? Entonces, tenemos en este semestre que aprender ambos, ¿ya? Y más adelante, a medida que vaya transcurriendo el tiempo, le daremos mayor preferencia a la nueva norma y poco a poco la anterior va a ir perdiendo su efecto, ¿sí? Pero a nivel de auditoría, la verdad es que mientras no pasen por lo menos 8 años, digo por lo menos por los problemas que hay de interrupción de la prescripción, ya entonces yo tengo que seguir todavía manteniendo mi conocimiento de la antigua disposición. No es que entre en vigencia la nueva y me olvido de la antigua. Como contador público, te puede tocar en el año 2022 o 2023 fiscalizar el 2020 o el 2019. Entonces ahí tienes que manejar las disposiciones que estuvieron vigentes. Entonces, en nuestro trabajo, la verdad que estamos obligados a estudiar la nueva norma y no olvidarnos de la antigua, ¿sí? Bien, ahora, ¿cuál sería la importancia de un estudio comparativo? ¿Para qué sirve un estudio comparativo? Que, por ejemplo, compare el sistema de facturación nuevo con el virtual, con el anterior. ¿Qué dice? ¿Cuál es la utilidad de un estudio comparativo? ¿Sería útil esto o no? ¿Qué permite encontrar un estudio comparativo? Las similitudes y diferencias. Muy bien. Entonces ahí yo voy a saber cuáles son los puntos ya que son similares, ¿no? Y qué otros puntos han cambiado totalmente. E inclusive podría implicar el cambio de criterios de fiscalización, ¿ya? Entonces, de una disposición a la otra, nosotros tenemos que saber cuáles son los puntos que se mantienen y qué aspectos han cambiado, ¿no? Eso es muy importante, ¿ya? Entonces, vamos a estudiar el sistema de facturación anterior, sistema de facturación nuevo, y vamos a ir comparando ambos, ya, para que encontremos similitudes y diferencias. Bien. ¿Alguien más que quiera mostrar algún ejemplo antes de que terminemos la clase? ¿Analizaron algún otro caso de alguna otra norma fuera del sistema de facturación? ¿Alguien quiere presentar? ¿Qué otra disposición revisaron? Dice la ley 1105. ¿Ya puedes mostrarla, por favor?
para que veamos la vigencia, cómo la estás analizando? ¿Es posible? A ver, voy a tratar de mostrarles. Ya. Un momentito, Liz. Sí, sí, esperamos, no te preocupes. Lice, voy a intentar compartir pantalla. Ya está bien, adelante. ¿Se nota, Lice? Sí, sí, adelante. Ya, la ley 1105, ley del 28 de septiembre de 2018, estuvo vigente desde esa fecha hasta el 29 de abril de 2019. Ya, esa es una vigencia inmediata, vigencia posterior. Vigencia inmediata. ¿Y es una vigencia temporal o una vigencia indefinida? Temporal. Ya, sí. Bien, en esta disposición no se ha reglamentado ya la regularización de deudas tributarias, de adeudos tributarios, ¿no? Por parte de los contribuyentes. Entonces, es un proceso de regularización de adeudos, ¿ya? Entonces, no es indefinido, ¿no? Normalmente, ya las disposiciones que regulan las regularizaciones o perdonazos, ¿no? Generalmente tienen un inicio y un fin establecido por la propia norma, no pueden ser indefinidos, ¿no? ¿Y por qué no podrían ser indefinidos? ¿Cuál sería la razón? Porque el Estado no podría cobrar todos los tributos que le corresponden. En este caso, ¿qué pasa? Es un periodo definido, ya, porque tiene que regularizarse adeudos y existentes. Si fuese indefinido, ¿no crees que fomentaría la falta de pago, la falta de cumplimiento? Si yo sé que hay un sistema para regularizar lo que debo, ¿ya me puedo confiar en aquello para incumplir o no? Sí, licenciada. Ya, muy bien. Entonces, en este sistema ya nosotros vemos, ¿no?, que no podría ser indefinido, ya, porque sería como una especie de licencia para poder incumplir, porque sabemos que en cualquier rato podemos recurrir a un proceso de regularización.
Entonces, de alguna manera, el contribuyente se vería incitado a no cumplir, ¿sí? Entonces, por eso tiene que ser necesariamente definido, ¿ya? Bien, en la disposición que has mencionado, ¿se deroga o abroga alguna disposición? Dice, en disposición adicional, dice, se modifica en el artículo 67 de la ley 2492. Ya, entonces sería una derogación o una abrogación. ¿No sería solo una modificación? Exacto. No está dejando de estar en vigencia ese artículo. ¿Estamos de acuerdo? Solo Sí. está cambiando su contenido. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo, no? No Sí. es ni una derogación ni una abrogación. Es un cambio. ¿Está bien? O sea, sigue vigente el artículo, solo que el texto de ese artículo está cambiando en algún detalle. ¿Ya? ¿Sí está entendido eso? Sí, Lice, sí se está entendiendo. Ya, entonces, bien, ustedes vayan revisando otras disposiciones para ir analizando justamente el tema de vigencia, ya, porque es muy importante tomarlo en cuenta, ¿sí? Bueno, por ejemplo, ya pueden ir buscando, porque cuando avancemos el IVA, el ITL, el RCIB, el IUE, les voy a preguntar ya cuándo entró en vigencia. Entonces ya con calma pueden ir buscando información sobre el sistema de facturación, ya lo hemos comentado, ¿no? Pero también tenemos que ver el IVA cuando entró en vigencia, el IT cuando entró en vigencia, el RCIB, el IUE. Bien, ¿tendrán vigencia temporal o indefinida las normas que regulan el IVA, el IT, el RCIVA y el IUE? ¿Qué piensa? ¿Son tributos que rigen por un determinado tiempo o son tributos de vigencia indefinida? Son tributos de vigencia indefinida. Ya, entonces eso significa, ¿no?, que en esos impuestos vamos a preguntarnos cuándo entra en vigencia, pero no vamos a encontrar hasta cuándo, porque van a seguir vigentes, ¿no?, hasta que salga una nueva ley que puede ser que en algún momento ponga fin a la vigencia, como ha ocurrido cuando nació el IUE, ¿ya? Cuando nació el IUE estaba vigente el impuesto a la propiedad, ¿no? El impuesto a la renta presunta de empresas, ¿ya? Y ese impuesto se eliminó, ¿ya? Y entró en vigencia el IUE. Entonces tendría que haber una ley parecida, ¿no? Que elimine un impuesto y cree otro impuesto. Mientras tanto, va a seguir vigente. Muy bien, jóvenes, quedaremos hasta ahí. Aclararles que tienen la tarea ya dada, pueden irla avanzando, pero todavía no la van a subir hasta que terminemos de avanzar todo. ¿Está bien? Eso para que no se De acuerdo, acumule, ¿no? licenciada. Muy bien, que tengan un buen día, jóvenes. Hasta luego, Lice. Hasta luego, buen día.